Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias a Dios estamos una vez más aquí en Cibot Radio y queremos estar charlando un rato más con ustedes. Creo que cada vez que nosotros nos presentamos, algo nuevo aprendemos. Y el día de hoy traemos un tema muy especial, muy importante, que creo que todo ser humano debe de conocer, saber o retroalimentarse o recordar. Por lo tanto, queremos nosotros hablar acerca de la adoración a nuestro Creador. Y hoy me acompaña el pastor Mario Carrera, quien le voy a dejar que se presente y que les dé también un saludo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, un placer estar aquí con el pastor Joel, ya que me abrió la invitación para estar en esta tarde y compartir este tema que es muy importante. Soy también conocedor de la música, de lo que tanto nos gusta como cristianos, ¿verdad? Saber algo de lo que es la música y adorar a Dios a través de la música. Pero en esta ocasión, pues vamos a tratar un tema más profundo, en la cual cada uno de ustedes conocerá, como decía el pastor hace un rato, la forma en que debemos realmente de adorar a Dios. Así que, pues, nota muy interesante esta charla que vamos a tener el día de hoy. Muy bien, pastor Mario, pues gracias por aceptar la invitación y dijo algo muy cierto. Una manera de adorar a Dios es a través de la música. Yo quiero darles primeramente un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 23 versículo 25, donde dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Muchos de nosotros podemos decir a quién podemos adorar. Incluso muchas veces tenemos nosotros a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, y decimos yo te adoro, ¿no? Y lo hacemos de una manera pues muy natural. ¿Por qué? Porque tenemos un afecto hacia la persona, pero en este caso que nosotros a quien primeramente tenemos que adorar es a nuestro Creador, al que nos formó, al que nos dio la vida, al que nos dio el aire, nos dio a nuestra familia, nos dio todo. Creo que Él es digno de adorar, y este pasaje que acabamos de leer dice que Él bendecirá tu pan, tu agua, y también apartará de todos nosotros toda enfermedad. Dios nos creó a nosotros de una manera perfecta, nos creó sano, y nosotros mismos hemos echado a perder nuestro cuerpo por nuestra alimentación, pero Él mismo dice, el mismo Creador dice: yo voy a quitar toda enfermedad de ustedes. Por eso dice: adora al Señor tu Dios. Pastor Mario, ¿usted por qué adoraría a Dios? Una pregunta muy buena que cada uno de nosotros debe de saber. Antes de contestar esa pregunta, yo quiero decir algo, pues, algo muy importante también, que es básico para el ser humano, para nosotros. Adorar a Dios. Dios lo tenemos como el creador de todas las cosas. Entonces, si la adoración debe ser única y exclusivamente a Dios, no tenemos por qué adorar otras cosas. ¿Por qué? Porque Él es el creador absoluto. Las demás cosas son cosas creadas. Entonces no podemos adorar cosas creadas, de limitar toda nuestra adoración a cosas creadas, sino adorar únicamente a Dios, que así lo debemos de hacer. ¿Por qué adorar a Dios? Realmente porque Él es el creador de todo lo que vemos en el universo. La adoración debe ser explícitamente para Él. No tenemos que dar a otro lugar la adoración o a otra persona la adoración. Esta adoración debe ser únicamente a Dios. Yo adoro a Dios porque Él ha sido bueno conmigo en todo el transcurso de mi vida, tanto vida personal como vida profesional.
Dios ha estado conmigo hasta el día de hoy y no solamente en ese aspecto, sino en los aspectos también de mi familia, mis hijos y todo lo que me rodea. Esto me hace a mí la oportunidad o el deseo, el compromiso realmente de adorar a Dios. Muy bien. Creo que muy acertadamente, Pastor Mario, cada uno de nosotros tenemos ese deseo, ¿no? Porque nosotros mismos no podemos, pues, adorarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos a un creador. Hay varias teorías de la creación, pero en este caso, por ejemplo, nuestros hijos tienen un respeto, una honra hacia sus padres, porque de alguna manera uno los engendra, los cría, los anima, los dirige, hasta que llegan a una adultez. Creo que es una muestra por la cual nosotros también podemos ver a Dios como nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, el que nos guía, y por eso le debemos de tener una honra, una adoración a Dios que se compone en un todo. Adorar es obedecer a los mandatos, a los preceptos que Él nos marca, ¿no? Dentro de un manual de vida llamado Biblia. Y creo que de esa forma nosotros podemos seguir adorando a Dios. Creo que las personas que nos escuchan tienen una forma de pensar y creo que nosotros ahora queremos, lo que estamos hablando no es lo que sale de nuestro corazón, sino que estamos hablando acerca de un manual de vida. Yo siempre tengo esta parte que cuando nosotros compramos un celular, un aparato electrodoméstico, siempre en la cajita viene el equipo y viene un instructivo, manual del usuario. De la misma manera, Dios cuando nos creó, nos mandó un manual y sobre ese manual es en donde nosotros nos basamos y tenemos que tener una plataforma donde nosotros podemos estar parados y ese manual se llama Biblia. Y de eso es lo que nosotros estamos tratando de inculcar, de enseñar, de guiar a las personas, porque Dios es un Dios soberano, un Dios supremo, y por eso creo que debemos de adorar. Pastor Mario, creo que le voy a hacer una pregunta basado en este versículo que se encuentra en el Salmo 156. Dice, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Usted qué opina acerca de esta cita? Sí, hay que entender muy bien, Dios es un Dios celoso. ¿Celoso en qué aspecto? En que Él solamente merece ser adorado. Y es celoso tanto así de que desde el principio de la creación hasta Apocalipsis vemos cómo Dios siempre ha querido que se le adore. Dice, no hay otro Dios más que yo. No hay otro hacedor más que yo, dice la Biblia, el profeta Isaías. Entonces, si nosotros, y la misma palabra nos está diciendo, todo lo que respira, imagínense, animales, plantas, todos los seres vivos, tenemos que adorar a Dios. No, a mí me sorprende realmente cuando la Biblia, el salmista David dice que las palmeras, los árboles darán palmadas de aplauso. Y entonces entendemos cómo Dios realmente todo lo que hizo, lo hizo para alabanza de su gloria. Entonces hay que entender realmente que si desviamos nosotros nuestra adoración hacia otra cosa, ¿qué equivale o qué significa ser celoso? Que nosotros nos estamos desviando realmente de ese Dios que nos hizo, que nos formó. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, toda nuestra adoración, toda nuestra respiración, todo nuestro diario vivir debe ser para ese Dios tan hermoso, tan maravilloso, que hasta el día de hoy nos sostiene con su mano poderosa. Muy bien. Creo que una ocasión, Pastor Mario, escuché
a un sonido de una persona que se dio a la tarea de, basado en este pasaje, quiénes deben de adorar a Dios. Y basado en este pasaje que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y empezó con las plantas, empezó con un bosque donde había viento y se escuchaba un sonido muy bonito. Los peces, hay algunos peces grandes marinos que echan un grito y todo se escuchaba perfectamente. Pero me llamó la atención que cuando ponen a la creación perfecta de Dios, que somos nosotros los seres humanos, no tenemos una manera de adorar. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer de varias maneras. Tal vez algunos lo hacen con su forma de comportarse, con obedecer sus mandamientos, y como bien decía, lo hacemos de una manera con alabanzas, con cánticos, con aplausos, con todo lo que podemos tener. Nosotros podemos alabar a Dios. ¿Y de qué manera se escuchaba luego la alabanza del hombre? Se escuchaba con cantos en donde adoraban a Dios, y repetía ese sonido y se escuchaba, había una armonía, y por eso dice que todo lo que respira alaba al Señor. Pero algunos, como bien dice, no tenemos la cultura, no tenemos el conocimiento de a quién debemos de adorar, cómo lo debemos de adorar, a quién debemos de adorar. Creo que esa parte nos falta aprender. La pregunta obligada, ¿de qué manera nosotros debemos de adorar a Dios? Sí, aquí tenemos debemos de tener mucho cuidado en cuanto a que nos confundimos muchas veces. El estar en un coro de adoración quiere decir, yo adoro a Dios. Pertenecer a un grupo, a un trío de alabanzas o X de música, pensamos que eso es adorar a Dios. Puede ser una parte principal en nuestra vida, ¿verdad? Pero no es todo. Adorar a Dios es agradecerle a Dios por todo lo bueno que Él es. O sea, yo no necesito un templo para ir a cantar y adorar, sino yo quiero adorar a Dios en mi casa, en la calle, en el auto. Yo puedo ir en el auto, una alabanza, y estoy adorando a Dios. Puedo ir en la calle y platicando con alguien y viendo la creación de Dios. Entonces, estoy agradeciéndole a Dios todo eso. Estudiando la Biblia, puedo adorar a Dios también ahí. ¿Por qué? Porque estoy en comunión con Él, me está hablando a través de la palabra y yo estoy adorando a Dios ahí. También puedo adorar a Dios a través de la obediencia, obedeciendo la palabra de Dios. Si Él me está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, yo lo debo de creer y debo de hacer lo que la palabra de Dios me dice. Entonces estoy obedeciendo. Amando a nuestro prójimo podemos también adorar a Dios. ¿Cuántas veces nada más pensamos que en la iglesia es adorar a Dios y ahí nos vestimos de santos, saludamos a todo mundo, lo abrazamos, le damos un beso, convivimos con ellos, pero después de salir de ese territorio de la iglesia, del templo, ¿qué pasa con nuestros vecinos? ¿Qué pasa con nuestros amigos? Es que esos no conocen cómo adorar a Dios. Entonces yo tengo que respetarlos a ellos, convivir con ellos, tengo que amar a mi prójimo. Amando a mi prójimo, yo también estoy adorando a Dios y también conviviendo con todas las personas que son nuestra familia, nuestros seres queridos. De esa manera nosotros podemos adorar a Dios. No encerrarnos solamente a un canto, a una alabanza o al templo. Adorar a Dios se rompe las reglas de todo. Entonces, adorar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Perfecto. Creo que es una parte integral la adoración a Dios. No es solamente como algunos tienen el concepto de dar una alabanza
cantar un cántico y eso es adorar, y entre más salga del corazón, con eso es todo. Creo que la respuesta que nos dio Pastor Mario es una respuesta que todos necesitamos conocer, que de qué manera nosotros podemos adorar a Dios. Dice que podemos adorar a Dios con todo nuestro ser, en todo lugar, en todo momento, con toda nuestra alma, nuestra mente y con todo nuestro corazón. Eso es lo más importante, ¿no? Y Dios, creo que es un Dios omnipresente, que está en todo lugar y puede ver esa adoración que nosotros le estamos dando a Él. Y la pregunta sería, ¿por qué algunas personas no lo hacen? Es una buena pregunta. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuáles serían algunas de las razones que algunos no han entendido, comprendido o discernido adorar a un creador? O si lo hacen de otra manera, ¿estaríamos en lo correcto o no? Sí, adorar a Dios, decíamos que como Jesús mismo lo dijo, dice que adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿por qué no lo hace el ser humano? ¿Por qué el ser humano evade esa o evadimos esa responsabilidad de adorar a Dios? Porque muchas veces nos gana el yo. Queremos toda la honra para nosotros. Si hago bien, vamos a hablar de un arquitecto. Si hablo bien de un arquitecto y digo, bueno, este arquitecto hizo, ¿y quién fue el arquitecto? Bueno, fue fulano de tal. ¡Ah, qué bárbaro! Mira, aquí tenemos un gran arquitecto. Y empezamos a hablar bien, a decir cosas positivas de esa persona que hizo ese edificio, o que cantó bien una melodía, o que hizo una buena obra, y empezamos a llenarnos nosotros mismos de ese orgullo, y queremos que la adoración sea única y exclusivamente para nosotros, que cuando nos vean nos aplaudan, y empezamos a llenarnos de ese ego tan tremendo. Y eso no nos lleva absolutamente a nada. Entonces, no sé si cabe aquí mencionar una ilustración del grillo y el elefante. En cierta ocasión había un grillo que se encontró un elefante en la selva. Entonces le pregunta el grillo al elefante, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces? Le dice el grillo al elefante. No, dice, tú eres un animal que tiene la trompa fea, dice, el cuerpo bien gordo, las patas bien gordas, y empezó a discriminarlo. Y no haces nada, dice. El grillito le decía, entonces le pregunta el elefante al grillo cuando ya terminó le dice, bueno, ¿y tú qué haces? Dice, pues yo canto, dice. Y lo que hizo el elefante fue ponerle la pata y le dijo, bueno, cantabas. Entonces, ahí nos damos cuenta que el ser humano siempre le gusta que lo ensalcen, que lo adoren. Y esto viene de Satanás, porque Satanás quería que el Señor mismo, cuando estaba en el desierto, ¿verdad? En la tentación ahí, cuando él ayunó, dice, quiero que me adores, adórame a mí, todo esto te daré, le dice el mismo Satanás, si postrado me adorares. ¿Y qué le dijo Jesús? Cristo está Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces nos llenamos de orgullo, qué bien cantaste, qué bien y te quedó esto, qué bien acá, y nosotros nos llenamos. Y para esto hay una cita bíblica que el salmista David la dijo. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Todo lo que usted y yo hagamos aquí en la tierra, sea un edificio, sea un invento, sea lo que sea, la honra y la gloria debe ser para Dios. A Él tenemos que adorar. Muy bien, porque creo que tenemos varios ejemplos en la Biblia de que grandes hombres que hicieron pues grandes obras, grandes maravillas, grandes cosas, y nunca se dieron la gloria a ellos mismos, sino toda la gloria es para Dios.
Pastor Mario, creo que el tema se está poniendo más bueno y gracias a Dios por ese conocimiento que tiene y tan preciso y seguro que la adoración a Dios tan importante debe de ser, pero hay algo muy bueno que a muchos nos pasa, de hecho me incluyo, porque cuando estamos pasando por dificultades, momentos difíciles, enfermedades, y primeramente nos enfocamos en esa situación que estamos viviendo y nos olvidamos de por qué son las cosas, por qué suceden las cosas. Si ese Dios a quien nosotros decimos adorar permite ciertas cosas, y quiero basarlo en esta cita bíblica que dice: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el redil no hayan ovejas ni vacas, ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Usted qué experiencia ha tenido o con algunas otras personas que hay veces nos enfocamos más en la situación mala o situación negativa o situación para nosotros y nos desenfocamos de la adoración hacia Dios? Fíjense, qué hermosas palabras del profeta es Habacuc, ¿verdad? Profeta que él vivió en carne propia esa parte tan difícil de que pensamos que por ser hijos de Dios todo va bien, todo tiene que ir bien. No, estamos luchando contra un adversario, contra un enemigo que siempre trata de buscar la forma de cómo hacernos caer. Y como le decía yo a un ancianito hace unos días, le decía, mire, nuestra naturaleza es tan débil que en cualquier momento aquí podemos estar platicando y al rato ya nos cayó una enfermedad o ya vino una desgracia. Entonces, no porque seamos cristianos vamos a estar exentos de desgracias, no. Aquí lo importante es que en los momentos tanto de alegría como de tristeza, debemos de entender que hay que adorar a Dios. A mí me hicieron esa pregunta hace unos años y no voy a decir nombre porque pues no es correcto, ¿verdad? Pero a mí me caló esa pregunta que me hizo usted ahorita, pastor. Dice, bueno, 62 años de vida que tienes y Dios te paga de esa manera. Si eso es servir a Dios, entonces yo no lo voy a servir. O sea, ¿por qué nos tenemos que acordar solamente de que Dios es bueno, de que Dios me da, de que cuando hablo el refrigerador está lleno de víveres y de que hay alimento, hay trabajo, hay salud? Y yo, gloria al Señor. Pero no es nada más allí. Es en el momento de la dificultad, de esa crisis, ya sea económica, física, moral o espiritual que estamos atravesando. Es ahí donde Job pudo decir, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a tornar a la tierra, nada traje a este mundo y sin duda nada me voy a llevar. La desgracia de Job fue una desgracia del patriarca, fue una desgracia tremenda, pastor. Se le murieron sus hijos, sus ganados se los robaron, fue un desastre total. Su esposa lo estaba abandonando, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Dónde está tu Dios que te daba en abundancia? Ahora, y en todo esto, dice la Biblia, no pecó Job. Entonces, quiere decir que no solamente en el momento de cuando van bien las cosas voy a adorar a Dios, voy a cantar, voy a leer la Biblia, no. Es en el momento más difícil
de la vida en el cual nosotros tenemos que adorar a Dios. Decía un artista muy reconocido, Nelson Ned, que el jilguero no solamente canta en los árboles frondosos, canta también en los árboles secos. Así que si hemos de cantar cuando hay abundancia, hemos de cantarle a Dios cuando no hay, cuando hay escasez también, ¿verdad? Maravilloso, porque creo que cuando uno lo vive en carne propia es cuando uno puede experimentar realmente esto. Yo quiero comentar con la audiencia que hoy nos escucha que la adoración a Dios debe de ser en todo momento, ya sea así como cuando dicen los jueces cuando te casas, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la salud. En todo momento nosotros tenemos que adorar. Yo creo que la manera en que nosotros podemos comparar aquí terrenalmente el amor de Dios y el amor aquí en la tierra es con una persona que realmente estés enamorado. Ahí te vas a dar cuenta si realmente la persona se da cuenta si realmente tienes ese amor. Cuando nosotros tenemos ese amor hacia Dios, en todo momento le vamos a adorar, le vamos a honrar, le vamos a respetar. En donde nos movamos, cada paso que demos vamos a estar dando una adoración hacia Dios. Así sea que estemos pasando un desierto, una dificultad, alguna enfermedad, y creo que eso nos va a llevar a que nosotros realmente seamos verdaderos adoradores. Porque aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 dice: Tuyo son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. Estas palabras que escribe aquí el autor de Crónicas, creo que nosotros debemos de tomarla, y tenemos a un ser que está por encima de todas las cosas, encima incluso de nuestros anhelos, de nuestros proyectos, de nosotros mismos, de nuestra propia persona. Tenemos que reconocer esto. Por eso creo que todos nosotros somos hechos, dice, para alabanza de su gloria. Sí, y hay algo muy importante, pastor. Imagínense que iniciamos esta charla diciendo que tenemos que adorar al Creador, no lo creado. ¿Cuántas Exacto. personas están adorando un árbol? Ese es su Dios. ¿Cuántas personas están adorando? Si nos metemos en ese terreno, vamos a encontrar a muchas personas adorando hasta una escoba, porque esa es su creencia, esa es su forma de decir, bueno, yo estoy adorando algo. Pero aquí, imagínense, si comparamos ese texto con el Salmo 24, dice de Jehová, 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y dice el salmista, yo dice, a este mundo nada traje, sin duda nada me voy a llevar. Todo lo que tengo es tuyo, a mí nada me pertenece, todo se lo debo a Dios. Imagínense por qué Dios reclama la adoración. Él es el dueño de todo, pero a veces nos metemos en problemas adorando otras cosas que realmente pensamos que estamos haciendo bien y la verdad que no es lo correcto. Tenemos que adorar a Dios. Nuestra adoración debe ser un estilo de vida. Esa es la parte más importante del ser humano. La adoración a Dios debe ser nuestro estilo de vida. Y un estilo de vida va a todas partes. A mí me conocen en Tabasco, aquí en Yucatán, en Veracruz, en otras partes donde hemos ido. Y la persona va a hablar de mi estilo de vida. ¿Verdad? Ah, ¿conocen a Mario? Ah, sí, es así, tuvo esto, acá. No, una persona así, de esta forma. Porque hemos creado un estilo de vida. Entonces, tenemos que crear que nuestro estilo de vida sea la adoración a Dios. En la mañana, mediodía, en la noche, todo el tiempo. Yo les quiero comentar una experiencia
que a mí me ha dado mucho resultado realmente el aprenderme salmos enteros de la Biblia. Salmos enteros de la Biblia. El Salmo 104, el Salmo 1, es una bendición. El Salmo 23, el Salmo 121, el Salmo 91. Yo me los he aprendido en el trayecto de mi vida. Si a veces nos aprendemos una canción, nos aprendemos una poesía, ¿por qué no aprender una fracción o un capítulo de la palabra de Dios? Y con eso estoy adorando a Dios. Les decía yo esta experiencia, yo lo hago en las madrugadas. Yo me levanto a las 2, 3 de la madrugada y digo un salmo de la Biblia y adoro a Dios, y cuando vengo a ver ya me despierto, son las 4, 5, 6 de la mañana. Entonces, qué hermoso es cuando hemos aprendido a adorar a ese Dios que nos hizo y es el dueño de todo. Qué bueno que dice esto, porque nosotros, Pastor Mario, somos hechos de una manera tripartita. Somos cuerpo, alma y espíritu. Sí. Y muchas veces alimentamos solamente a nuestro cuerpo, a nuestra carne, y alimentamos también a nuestra alma con otras cosas que desean, que sentimos alguna emoción y queremos llenar nuestro ego, pero a nuestro espíritu lo alimentamos muy poco. Y eso de tener esa sed, por eso dice el Salmo 63:1, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma, dice, tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Nosotros hay veces, si recibimos una bendición, adoramos a Dios, y si nos va mal, adoramos a Dios. Pero lo más importante es que nosotros anhelemos, tengamos esa sed que usted dice, que en la madrugada, a la hora que Dios nos levanta, es porque quiere que nosotros nos alimentemos. Mi alma, dice, tiene sed de ti. Tenemos que anhelar, alimentar a nuestro espíritu, y de esa manera nosotros estamos haciendo una adoración a Dios. ¿Cuán profundo es este tipo de adoración? Porque nuestro espíritu debe de anhelar el comunicarse, el conectarse, en estar en comunión con ese ser que nos creó. Y creo que esa es la parte de adoración que nosotros podemos tener, así como cuando alguien está con la esposa, con alguien que ama tanto, que disfruta, anhela estar. Entonces nosotros debemos de tener, porque aunque nosotros no lo vemos, dice que Dios está en espíritu, nos dejó a su Espíritu Santo, Él está con nosotros en todo momento. Si nosotros no lo vemos, lo podemos sentir, pero ese sentir debe de tener como una persona al lado, que nosotros lo tengamos y siempre anhelemos estar al lado de Dios, que nos tocó vivir el tiempo, la dispensación de Dios Espíritu Santo, y lo debemos de disfrutar como tal. Tal vez ya el Señor Jesucristo no está como Dios Hijo, como los que vivieron en ese tiempo lo pudieron disfrutar, caminaron con Él, convivieron con Él, escucharon su enseñanza, pero a nosotros nos tocó vivir con el Dios Espíritu Santo, y tenemos que anhelarlo. No lo vemos, pero lo podemos sentir, porque nosotros somos espíritu y tenemos que tener sed de Él, y de esa manera nosotros estamos también adorando a Dios. Hay una cita bíblica aquí, pastor, que estoy observando en Juan capítulo 4, verso 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice, adorar en espíritu significa que la adoración debe ser una cuestión interna del corazón, no solo externa. Adorar en verdad significa adorar de acuerdo a como Dios se ha revelado en su palabra. Entonces, si Dios es espíritu, no lo vemos, no podemos verlo físicamente, y eso es
es un atributo de Dios, es una cuestión de Dios. No se nos va a revelar Dios así físicamente como estamos aquí nosotros ahorita. Pero ahí equivale a decir, bueno, si hay algo que fue creado por Dios, quiere decir que existe Dios. Si Dios es espíritu y llegará el momento, qué maravilloso es, le decía a mi esposa, que cuando lleguemos a la presencia de Dios, allá hay serafines, arcángeles, querubines, los 24 ancianos y toda la corte celestial que adora a Dios día y noche, pastor. Día y noche. Día y noche. Adora a Dios, y nosotros cada 8 días que vamos al templo ya nos cuesta trabajo ir a adorar a Dios. ¿Con qué actitud vamos a llegar al cielo, a la presencia de Dios, si queremos ir a la presencia de Dios para adorar a ese Dios maravilloso? Dice, ahí le veremos tal y como Él es. Yo tengo una alabanza que hace muchos años Dios me la dio. Dice, podré mirar tu rostro resplandeciente. Podré sentir, dice esta alabanza que compuse, tu mirada en la mía. Oh, qué maravilloso. Realmente hasta se siente agradable acá ahora. Cuando uno piensa en lo que ahora no te veo, Dios. No te veo. ¿Cuántos tuvieron esa dicha de ver al Hijo de Dios, compartir con Él, convivir con Él? Nosotros no tuvimos esa dicha porque nacimos en este año, en estos años, ¿no? En este periodo que nos toca vivir. Pero llegará el momento, porque la promesa de Dios es así. Él va a enviar a su Hijo y Él va a llevarse a su iglesia. Los verdaderos adoradores seguiremos adorando a Dios por toda la eternidad. Será algo precioso, pastor, ¿verdad? Claro, sí, que cuando nosotros adoramos a Dios, ahora sí, con todo nuestro ser, hay algo muy importante, que viene una paz a nuestro corazón, viene una bonanza, viene una tranquilidad. ¿Y por qué? Porque muchos nos afanamos a los placeres de esta vida. Y cuando uno de esos placeres de esta vida no nos satisface, no sale como nosotros lo deseamos, pues entonces nos sentimos tristes, angustiados, desconsolados, incluso hay veces hasta fracasados, amargados, y tenemos tribulaciones por cosas terrenales de esta vida. Todo viene por la adoración a Dios. Dice que Dios trae un gozo permanente. Y dice aquí en segunda a los Corintios, Pablo decía de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Cómo nosotros podemos recibir esa consolación? Y de esa consolación podemos consolar a otros que están sufriendo por cosas pequeñas, cosas insignificantes. Quiero hacer un paréntesis para si la audiencia que tenga alguna pregunta, que quiera dar alguna aportación, voy a decir mi teléfono, para que mi número de teléfono, para si mandan un mensajito para que podamos responder a sus dudas. Mi número es el 9995053040. Si tienen alguna duda, alguna aportación que quieran hacer, estamos aquí transmitiendo la adoración a Dios en Cibot Radio con el pastor Mario Carrera, quien tiene un muy alto y certero conocimiento del tema, y creo que nos va a seguir ilustrando con más. Pero les repito mi número, el 9995053040. Estamos para servirle. Pastor Mario, ¿quiere agregar algo más? Claro que sí. El Salmo 95:6 dice la Biblia: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová,
nuestro Hacedor. Entonces, la adoración, siempre que hablamos de adoración, hay personas que lo decíamos hace un rato, no les gusta que hablen bien de ella y se sienten orgullosos. Pero para la adoración a Dios no necesitamos tanto orgullo. Lo que se necesita para adorar a Dios es humildad. Simplemente eso. Cuando somos humildes delante de Dios, dice la Biblia que al humilde el Señor lo acepta, mas al altivo mira de lejos. Entonces, para adorar a Dios se necesita humildad. ¿Por qué la humildad? Porque tenemos que reconocer que todo lo que tú y yo tenemos en esta vida, si Dios nos ha dado una familia, nos ha dado nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra descendencia, tienes un auto, tienes una casa donde vivir, tienes vida, sobre todo vida, puedes respirar. Estás reconociendo, si eres humilde tienes que reconocer que respiramos porque Dios así lo quiere. Él es el dueño de la vida. Y yo tengo que mostrar humildad delante de Él para adorarle, para darle todo lo que Él se merece. Decirle, Señor, si estoy vivo ahora, hoy 27 de abril del año 2026, es porque tú eres bueno y así lo has querido para mí y para mi familia. Tengo que ser agradecido, pero eso se basa en la humildad. Una persona orgullosa nunca va a reconocer absolutamente nada. Entonces, dice, venid, adoremos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Sí, creo que nos hace falta tener un amplio conocimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Todos, no nada más nacimos por nacer, sino que todos tenemos un propósito. Y el principal propósito en esta vida, muchos todavía no han conocido el principal propósito para el cual Dios nos creó. Dice primeramente que Él nos creó para Él, somos de Él, para adorarle a Él. Y creo que seguimos buscando la felicidad o algo más en algún otro lugar o en otra cosa. Pero realmente, audiencia, creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y muchos decimos que el propósito es tener éxito en esta vida, pero el propósito principal es adorar a Dios. Y en el manual de vida, Pastor Mario, quiero decir esta cita que todos los que nos están escuchando tienen que conocerla, saberla, porque un día viene un día muy especial para todo ser humano, así como todos nacimos. Y dice aquí en el libro de Juan, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Creo que el propósito principal para el cual Dios nos creó, nos mandó a esta tierra, porque muchos pudimos haber perecido antes pero si Dios nos tiene en esta tierra, nos tiene con vida, es precisamente para que le adoremos. Además, dice que en el día final, dice que toda rodilla se doblará ante Él. Así que si no lo hacemos ahora por nuestra propia cuenta, de todas maneras, Él nos hizo y está escrito que un día vamos a tener que hacerlo y tenemos que adorarle. Pues yo, por ejemplo, digo, bueno, si lo voy a hacer un día, mejor lo hago por las buenas. Adelante, Pastor Mario, si quiere agregar algo, cerrar con algo, tiene toda la libertad para hablarle y darle un consejo a la audiencia que nos escucha en este día lunes de renovación. Amén. Agradecerle a usted, pastor, y a todas las instalaciones de este lugar, realmente que nos den la oportunidad de poder comunicar o de expresar lo que
no lo que nosotros decimos, como decía usted, sino lo que dice la palabra de Dios, que es muy importante. Y para mí, yo les dejaría esta frase: hagamos de la adoración nuestro estilo de vida. Muy bien, pues audiencia, nos despedimos hoy, lunes de renovación, y vimos un tema muy importante, creo sumamente interesante, y hoy que tenemos al pastor Mario Carrera con su experiencia, su conocimiento y más que nada su vivencia y su experiencia que tiene para la adoración a Dios, que él mismo nos ha ilustrado, nos ha dicho que debe de ser un estilo de vida, no debe de ser algo nada más momentáneo, sino es para toda la vida, en todo lugar, en todo momento. Y nos despedimos con un hermoso saludo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Pastor Mario, adelante, salude a la audiencia. Dios les guarde. Nos despedimos. Bendiciones a todos.